Hola a todos, bienvenidos a Cine Mágico. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta al video para apoyar el proyecto. El día de hoy vamos a discutir la película Raw. La historia comienza en un entorno donde la frontera entre la realidad y la ficción se desmorona de manera inquietante. Nos encontramos ante una grabación cruda que nos introduce en la psique de un protagonista atormentado, un individuo cuya ambición profesional lo ha llevado a un punto de no retorno. Este personaje, un cineasta obsesionado con la veracidad absoluta, recuerda a los grandes autores del cine de guerrilla, aquellos que creían firmemente que el arte solo tiene valor si conlleva un sacrificio personal real. Su carrera, marcada por fracasos tempranos y una búsqueda constante de la validación crítica, es el motor que impulsa esta espiral descendente. A medida que el metraje avanza, el espectador nota que el protagonista no solo busca documentar una historia, sino que intenta fabricar una tragedia. Es fascinante observar cómo su formación técnica se pone al servicio de una locura creciente. Él se inspira en el cine de vanguardia de los años 60, donde la cámara no era un observador pasivo, sino un arma que podía herir o transformar la esencia de lo capturado. Cada toma, cada movimiento de lente, refleja un hombre que ha perdido el norte ético. Sus declaraciones, que se filtran entre las escenas como confesiones a cámara, revelan a un hombre que ve a los demás como simples peones en su tablero artístico. Lo más perturbador es la lucidez con la que describe sus motivaciones. No es un villano de opereta, sino alguien que cree genuinamente que el dolor ajeno es un precio justo por la inmortalidad cinematográfica. La calidad visual del material, a veces granulada y otras sorprendentemente nítida, subraya esa sensación de estar viendo algo prohibido. Es como si el mismo equipo de filmación fuera un testigo silencioso de un crimen que se está gestando ante nuestros ojos. A lo largo del relato, es evidente que el director de esta pieza buscaba capturar el momento exacto en que la cordura se rompe. Hacia el final, la atmósfera se vuelve asfixiante. El protagonista, atrapado en su propia trampa, termina siendo la única víctima de su visión distorsionada. La lección que deja este documento es clara, aunque brutal. El arte llevado al extremo, despojado de cualquier rastro de humanidad, termina consumiendo a quien intenta dominarlo. Nos quedamos con la inquietante sensación de que, al mirar esta grabación, nos hemos convertido en cómplices silenciosos de una ambición que ha cruzado todos los límites posibles. Es una pieza que no busca complacer, sino confrontar, dejando una huella de incomodidad que persiste mucho después de que la pantalla se queda en negro. La psique del protagonista se desmorona con la misma cadencia con la que avanza el metraje, dejando al descubierto las cicatrices de una carrera construida sobre arenas movedizas. No estamos ante un hombre que simplemente ha perdido el rumbo, sino ante alguien que ha quemado sistemáticamente cada puente hacia la empatía en favor de una estética de la crueldad. Su formación, cargada de referencias al cine europeo de la posguerra, le ha proporcionado el lenguaje necesario para racionalizar lo irracional. Él no ve víctimas en el encuadre, sino materiales crudos, materia prima para su obra maestra, una que solo puede existir si los límites del decoro son vulnerados sin compasión. Resulta aterrador cómo, en sus momentos de mayor introspección frente al objetivo, su voz no tiembla. Sus ojos, vacíos de cualquier atisbo de arrepentimiento, delatan a un individuo que ha confundido el prestigio artístico con una forma de divinidad. Él se ve a sí mismo como el heredero legítimo de aquellos documentalistas radicales que creían que la verdad absoluta solo se revelaba tras un trauma compartido. Esa convicción, nacida de años de anonimato y proyectos frustrados, ha mutado en una necesidad patológica de ejercer control absoluto, no solo sobre la cámara, sino sobre las vidas de quienes lo rodean. La tensión emocional en la cinta es casi física. Hay momentos en los que el encuadre se vuelve errático, reflejando el pulso acelerado de alguien que sabe que está cruzando una línea de la que no hay retorno. Ese detalle, captado casi por casualidad, es lo que nos permite atisbar al ser humano detrás del monstruo, un hombre aterrado por su propia irrelevancia, dispuesto a todo con tal de que su nombre sea recordado. La música, escasa y opresiva, funciona como el latido de un corazón que se acelera ante la inminencia de un colapso inevitable. Cuando el espectador contempla el desenlace, no puede evitar sentir una náusea profunda.
No es el horror de lo sangriento, sino el horror de la frialdad con la que se ha orquestado todo. Es la crónica de una caída libre donde la ambición se convierte en un parásito que devora la ética hasta dejar solo una cáscara vacía. Al llegar al final de este documento, nos queda la sensación de haber presenciado un suicidio espiritual. El protagonista logró su meta de inmortalidad, pero el precio fue su propia humanidad, dejándonos a nosotros, los observadores, con la carga insoportable de haber sido testigos de su autodestrucción. Es escalofriante profundizar en los pliegues de su comportamiento, donde descubrimos que su obsesión no nació de un vacío repentino, sino de una erosión lenta y meticulosa. Durante sus años formativos, este cineasta devoraba textos sobre la estética del dolor, convencido de que la cámara podía actuar como un bisturí capaz de diseccionar el alma humana. Esta formación académica, lejos de enriquecerlo, funcionó como un mecanismo de defensa que le permitió distanciarse emocionalmente de sus actos. Para él, cada gesto de crueldad hacia sus sujetos de estudio era apenas una nota al pie en una sinfonía de prestigio que solo existía en su mente febril. Lo que más sobrecoge es el contraste entre su meticulosidad técnica y su desmoronamiento moral. En las tomas donde el enfoque se vuelve borroso, capturamos fragmentos de un rostro desencajado que, en un giro irónico, muestra más humanidad en su desesperación que en todos sus años de planificación cínica. Él buscaba la trascendencia a través de la lente, pero lo que finalmente registró fue el retrato de su propia vacuidad. Cada uno de sus colaboradores, desde los técnicos hasta los protagonistas involuntarios, eran tratados como extensiones de su equipo, engranajes desechables en una maquinaria cuyo único fin era satisfacer su sed de validación. A medida que el archivo llega a sus momentos finales, la atmósfera se vuelve casi irrespirable, cargada de una culpa flotante que parece emanar de la pantalla misma. Existe un silencio particular en el metraje, un silencio que no es ausencia de sonido, sino la ausencia de alma tras la toma de decisiones definitivas. Él intentó jugar a ser un dios del montaje, capaz de decidir qué retazos de realidad merecían ser vistos y cuáles debían ser silenciados, ignorando que la vida, en su forma más pura y cruel, termina por cobrarle su precio. Al final, el cineasta se convierte en un prisionero de su propia estética. La obra lo captura a él, condenándolo a habitar eternamente en esa cinta donde su ambición desmedida se revela finalmente como una forma de castigo autoimpuesto. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que cuando el arte se despoja de la compasión, solo queda la estática de una existencia consumida por su propio ego. El eco de sus palabras, registradas con una nitidez casi intrusiva, resuena en la mente del espectador mucho después de que la imagen se disuelve en el negro absoluto. Lo más revelador de este material es la forma en que el protagonista habla de su legado. No se refiere a su obra como un conjunto de películas, sino como una ofrenda a un altar personal que ha construido con los restos de sus relaciones personales. Durante años, sus amigos y colegas advirtieron la mutación gradual de su discurso, pasando de una pasión legítima por la técnica narrativa a una retórica mesiánica donde solo él poseía la verdad sobre la condición humana. Aquellos que alguna vez compartieron set con él describen un ambiente de trabajo gélido, donde los errores no eran fallos de producción, sino fracasos existenciales que él castigaba con un silencio punzante y manipulador. Resulta desgarrador observar cómo, en las secuencias finales, su cuerpo refleja lo que su mente se niega a aceptar: el agotamiento extremo de quien ha vivido años en una simulación de realidad. Sus manos, que antaño manejaban el equipo con la precisión de un cirujano, ahora se muestran temblorosas, revelando una fragilidad que intenta ocultar bajo un lenguaje técnico y distante. Esta lucha entre la compostura profesional y el caos interno es lo que otorga a este registro su carácter de tragedia griega moderna. Él se creía el demiurgo de su propia historia, alguien capaz de controlar el flujo del tiempo y la emoción mediante el corte y el montaje, pero en realidad era un náufrago aferrándose a un tablón de madera podrida. Hay una escena particularmente reveladora donde, por un descuido, la cámara queda encendida mientras él cree estar fuera de campo. Allí no hay arte, no hay vanguardia, ni pretensiones intelectuales. Solo hay un hombre solo,
murmurando frases incoherentes en un intento desesperado por convencerse de que el sacrificio ha valido la pena. Es ese momento de vulnerabilidad el que desmorona todo el castillo de naipes que había erigido durante años. La ambición, que él disfrazó de búsqueda artística, se revela como un refugio ante el miedo insoportable de ser, simplemente, un ser humano común. Al vernos reflejados en esa mirada extraviada, entendemos que este cineasta no buscaba capturar la realidad, sino huir de ella a través de un espejo distorsionado. La grabación deja de ser un documento cinematográfico para convertirse en un acta de defunción moral, un testamento de cómo la devoción desmedida por una idea puede convertir a un hombre en el verdugo de su propia alma. Lo que termina por sellar la naturaleza oscura de esta pieza es la manera en que el protagonista intenta, incluso en sus últimos momentos de lucidez, editar el caos que él mismo ha provocado. Es una negación patológica que resulta casi hipnótica. Incluso cuando la catástrofe es inminente y las estructuras de su vida personal se han desplomado por completo, él sigue viendo el mundo en planos y secuencias. Para él, el sufrimiento que ha causado a quienes lo rodeaban es apenas un efecto secundario necesario, una textura añadida a la composición final. Esta disociación cognitiva es lo que convierte a este registro en un estudio psicológico aterrador sobre la desconexión total. Existe una secuencia donde el lente captura su reflejo en una superficie metálica, y en ese instante preciso, la cámara parece cuestionar la integridad de quien la sostiene. La mirada del cineasta es la de un hombre que ha perdido el rastro de su propio nombre. Se ha convertido en un observador de su propia demolición, analizando su caída con la misma distancia clínica con la que antes juzgaba la iluminación de una escena. Es una paradoja cruel. Para lograr la veracidad absoluta que tanto perseguía, tuvo que aniquilar al ser humano que habitaba tras el lente, dejando solo una entidad vacía que se alimenta de la miseria del entorno. La frialdad del montaje final sugiere que, a pesar de todo, nunca hubo un aprendizaje. No hay redención en estos fotogramas, porque el protagonista es incapaz de comprender que la belleza que tanto buscaba no puede nacer de la explotación. Los espectadores que se asoman a este documento se enfrentan a un vacío existencial tan profundo que llega a ser contagioso. Se siente como si estuviéramos visitando un mausoleo construido con negativos de película y recuerdos destrozados. La lección implícita es demoledora. Cuando un individuo decide que su ambición es más importante que los lazos que lo atan al mundo, se condena a una existencia solitaria donde la única compañía es el ruido blanco de sus propios errores. Al terminar de ver la grabación, queda un pozo de amargura que difícilmente se disipa. Es la comprensión de que el protagonista no era un genio incomprendido, sino un hombre aterrorizado por la banalidad de su propia existencia. Alguien que prefirió destruir todo lo que tocaba con tal de crear algo que, irónicamente, carece de vida porque carece de corazón. Nos deja con la certeza de que algunas historias no deberían ser contadas, y menos aún capturadas, si el precio a pagar es la entrega total de la empatía al altar de una visión que, al final del camino, termina siendo el verdugo de su propio creador. El legado de este registro no termina con el fundido a negro, sino que comienza a infectar la memoria de quien lo observa, como una mancha de tinta que se expande sobre papel fino. Resulta inquietante reflexionar sobre el destino de los archivos que no llegaron a incluirse en la versión final de su obra. Esos fragmentos que seguramente contienen los gritos silenciados y las súplicas que él decidió descartar en la sala de edición por considerarlas estéticamente irrelevantes. Ese es el verdadero terror, la existencia de un archivo oculto, una caja de sombras donde se almacena la humanidad desechada. El cineasta, en su delirio, llegó a convencerse de que el material descartado era un peso muerto, un lastre que impedía el vuelo de su visión artística, sin comprender que era precisamente en esos restos donde residía la única verdad honesta que jamás fue capaz de capturar. La arquitectura de su mente se hace evidente en la disposición de los archivos. Todo está meticulosamente catalogado, con fechas, horas y anotaciones al margen que clasifican el dolor ajeno como si se tratara de niveles de exposición o tipos de película. Es una frialdad matemática que estremece,
especialmente al comparar su rigurosidad técnica con el caos emocional que provocaba a su alrededor. Se percibe que el protagonista buscaba una especie de purificación a través del trauma. Él creía, con una fe ciega y casi religiosa, que si lograba filmar el momento exacto en que una persona pierde la esperanza, capturaría la esencia divina de la tragedia. Esta búsqueda, sin embargo, nunca produjo una obra maestra, sino un abismo que terminó por engullirlo por completo. A estas alturas del metraje, ya no sentimos pena por él, sino una creciente hostilidad hacia esa cámara que parece ser su único órgano vital. El dispositivo ha dejado de ser una herramienta de registro para convertirse en una extensión de su propia patología. Un ojo ciego que todo lo ve, pero nada siente. Cada vez que el encuadre se vuelve inestable, sentimos la urgencia de apartar la mirada, de abandonar esa habitación claustrofóbica donde la vida se mide en fotogramas y no en latidos. La paradoja es que, al tratar de documentar la realidad en su forma más pura, lo único que logró fue construir una cárcel de celuloide donde él es, a la vez, el carcelero y el único prisionero. Finalmente, el espectador entiende que la verdadera tragedia no es el colapso del cineasta, sino la persistencia del documento. La cinta existe, está ahí, funcionando como un artefacto radiactivo que sigue emitiendo la misma desesperación que se vivió durante su creación. Es una lección sobre la vacuidad de la ambición artística cuando se separa de la ética. Un recordatorio de que, al intentar capturar la realidad para convertirla en arte, corremos el riesgo de asesinar la verdad en el proceso. La pantalla se apaga, pero el eco de su obsesión persiste, dejando claro que algunos hombres están destinados a ser consumidos por el fuego que ellos mismos prendieron, dejando solo cenizas y una grabación que nadie, en realidad, debería haber visto jamás. Lo que realmente atormenta al analizar este material es la comprensión de que, para el cineasta, el acto de encender la cámara era equivalente a realizar un rito de invocación donde él mismo era el sacrificio principal. Existe una secuencia, casi imperceptible para un ojo no entrenado, donde se ve su propia sombra proyectada sobre un muro desconchado. La sombra parece alargarse de manera antinatural, como si intentara escapar del sujeto que la genera. Es un momento cargado de una simbología involuntaria pero devastadora. El artista luchando contra su propia proyección, incapaz de reconciliar al hombre que fue con el monstruo que ha decidido convertirse para satisfacer su hambre de gloria. Sus diarios de rodaje, que se intuyen a través de las breves capturas de pantalla de sus notas, revelan una sintaxis fragmentada, propia de alguien que ya no piensa en términos de lenguaje humano, sino en secuencias de montaje. Él se refiere a los ciclos de sueño como tiempos de inactividad y a la interacción con otros seres humanos como variables de distracción. Esta obsesión lo aisló en una burbuja donde la realidad externa dejó de tener relevancia. Para él, si algo no podía ser registrado por el lente, carecía de valor intrínseco. Esa convicción lo llevó a ignorar las señales claras de que su salud mental se estaba fracturando, interpretando cada ataque de ansiedad o cada brote de paranoia como parte del proceso creativo, como una forma de purga necesaria para acceder a una estética superior. Es imposible no sentir una tensión casi insoportable al observar su desesperación por obtener la toma perfecta. En sus ojos, reflejados en el cristal del visor, se nota un brillo febril que nada tiene que ver con la profesionalidad y todo con la autodestrucción. Él sabía, en algún lugar de su subconsciente, que estaba cruzando un umbral irreversible. Sin embargo, su ego, alimentado por años de una búsqueda inútil de reconocimiento, lo empujaba hacia adelante, exigiéndole más sacrificios, más dolor, más verdad cruda. La cámara, lejos de ser un observador objetivo, se convirtió en una entidad voraz que exigía su ración diaria de vida ajena y, finalmente, de la suya propia. La conclusión que se extrae tras este descenso a los infiernos no es simplemente la de una carrera malograda, sino la de una vida desmantelada por la arrogancia intelectual. El cineasta, en su afán de ser el cronista de la condición humana, terminó por deshumanizarse hasta el punto de la irreconocibilidad. Nos deja un testamento visual que no es arte, sino una advertencia contra la desmedida ambición que, despojada de amor y compasión, solo puede engendrar la nada.
La grabación queda ahí, un objeto inerte en nuestro mundo, pero que sigue conteniendo una carga emocional tan tóxica que, incluso al terminar la proyección, sentimos el impulso de desviar la vista, como si el simple hecho de haber sido testigos de su caída nos hiciera partícipes de su pecado original. El peso de este documento fílmico se vuelve más insoportable al notar la insistencia con la que el protagonista intenta justificar su aislamiento final. En las últimas secuencias, cuando la cámara pierde el foco y se convierte en un instrumento errático, él comienza a narrar, en un susurro casi inaudible, sus reflexiones sobre la posteridad. Para él, el resto de la humanidad ya no es más que una audiencia lejana, un espectro cuya opinión ha dejado de importar ante la inmensidad de su propia obra. Esta desconexión no es un accidente, sino el resultado de un entrenamiento riguroso en la frialdad. Durante sus años de formación, él aprendió a ver la vida como un guión que debe ser editado, desechando todo aquello que no aporta al clímax de una tragedia personal. Lo que resulta verdaderamente desgarrador es el desprecio con el que trata sus propios sentimientos de duda. En el metraje, se observa cómo intenta ocultar un temblor en las manos tras un movimiento de cámara intencionadamente brusco. Es un gesto de pura supervivencia psíquica. Para el cineasta, admitir el miedo significaría reconocer que todo su sacrificio ha sido en vano, que no está construyendo un monumento a la verdad, sino cavando su propia tumba. Su carrera, construida sobre el cimiento inestable de una búsqueda obsesiva de validación, colapsa en el instante en que comprende que ninguna cantidad de metraje es suficiente para llenar el vacío de una vida carente de afecto genuino. La atmósfera se densifica con una culpa compartida que parece filtrarse a través de la pantalla. Al observar sus ojos, ahora desprovistos de aquel brillo de ambición inicial y sustituidos por una mirada vidriosa y perdida, sentimos el peso de ser los únicos testigos de su desmoronamiento. Es una experiencia invasiva, casi voyerista, que nos obliga a cuestionar por qué seguimos mirando. Él, en su etapa final, parece ser plenamente consciente de que nos tiene allí, atrapados en su red de confesiones y desesperación, utilizándonos como los jueces finales de un juicio donde él mismo es el único condenado. Al cerrar el archivo, nos queda la sensación de haber presenciado un suicidio espiritual llevado a cabo en tiempo real. La ambición, esa fuerza que en otros tiempos pudo haber sido un motor creativo, aquí actúa como un parásito que ha consumido hasta la última fibra de su empatía. El protagonista logró, finalmente, la inmortalidad que anhelaba, pero es una inmortalidad amarga, recluida en un rincón oscuro de la historia del cine donde nadie desea posar la vista. Nos deja una pregunta inquietante que flota en el aire. ¿Cuántas veces nosotros mismos, en nuestro afán por ser observadores de la realidad, hemos dejado de sentirla para intentar, estérilmente, capturarla para siempre? La sombra del protagonista se proyecta sobre el final de este documento como una advertencia que se niega a disolverse. Es perturbador notar cómo, al alcanzar los minutos postreros del metraje, el lenguaje técnico que antaño utilizaba para diseccionar la realidad se transforma en un balbuceo casi místico, un intento desesperado por sacralizar su propia decadencia. Ya no habla de encuadres, de profundidades de campo o de la narrativa visual. Ahora, sus palabras se centran en la idea de que su obra, esa acumulación de instantes robados y tragedias fabricadas, es una ofrenda que él mismo ha preparado para el olvido. La ironía es sangrante. Ha destruido su capacidad de conexión con los demás precisamente para asegurar su lugar en una posteridad que, en el fondo, le resulta tan ajena como los sujetos a los que manipuló. Al observar la secuencia final, nos enfrentamos a la desnudez de un hombre que ha comprendido, demasiado tarde, que el lente de la cámara no es un escudo, sino un espejo sin fondo. La falta de respuesta de su entorno, el silencio que precede a la oscuridad definitiva, subraya la soledad absoluta en la que se recluyó. Durante años, alimentó su carrera con el combustible de la insatisfacción, convencido de que si lograba despojar a la vida de sus elementos más triviales, alcanzaría una verdad artística pura, inmaculada. Sin embargo, lo que vemos en pantalla es el resultado lógico de esa poda extrema, una existencia convertida en cenizas, donde el arte, lejos de redimirlo, lo ha despojado de cualquier humanidad remanente. Lo que más nos perturba como espectadores no es el acto de autodestrucción, sino la indiferencia técnica con la que él mismo lo filma.
¿Hay algo profundamente antinatural en ver a un ser humano documentar su propio colapso mental con la precisión de un entomólogo estudiando a un insecto? Esa disociación, que durante gran parte de su carrera fue su mayor fortaleza creativa, se convierte al final en su verdugo. Al no poder sentir el peso de sus decisiones, el protagonista terminó viviendo en una ficción donde él era el único autor, el único actor y, trágicamente, la única audiencia capaz de validar un sacrificio que nadie más pidió. Al finalizar el visionado, el silencio en la sala se siente como una condena. Hemos sido testigos de un naufragio anunciado, una caída libre donde la ambición actuó como un lastre que impidió cualquier intento de salvación. Este material, más que una pieza cinematográfica, funciona como una reliquia de una obsesión que no supo cuándo detenerse. Nos deja con una inquietud persistente, un recordatorio de que la realidad, en su forma más descarnada, no siempre es arte. A veces es simplemente el registro de alguien que se perdió a sí mismo en la búsqueda de algo que nunca existió fuera de su propia mente febril. La pantalla permanece en negro, pero la sensación de haber sido cómplices de su vacío existencial perdura, inalterable y fría, como los negativos de una película que nadie debió revelar. La persistencia de esta grabación, ahora que el silencio ha reclamado el espacio, es una forma de castigo intelectual. Lo que queda en la retina no es la técnica depurada que él tanto veneraba, sino la mancha de su propia desesperación expandiéndose por cada fotograma. Es como si el celuloide hubiera absorbido, a través de una lente hambrienta, el residuo de una psique que decidió abandonar la cordura en aras de un prestigio que nunca llegó a materializarse. El cineasta, durante su larga deriva, terminó por convertir la observación en un acto de agresión, donde cada ángulo de cámara era una forma de violentar la intimidad del otro para intentar rellenar, con ese fragmento de realidad ajena, el hueco insondable de su propia identidad. Resulta aterrador notar cómo, en los tramos finales, el equipo de filmación parece haberse convertido en el único testigo de su existencia. No hay amigos, no hay familia, ni siquiera hay colegas que sostengan la mano que tiembla tras el visor. Solo está la máquina, ese tótem mecánico al que él entregó cada gramo de su empatía. En esa entrega, el protagonista sufrió una metamorfosis irreversible. Dejó de ser un autor para convertirse en un objeto de su propia disección. Al revisar los fragmentos donde su voz se quiebra, se percibe una epifanía trágica, una comprensión súbita de que toda su búsqueda de la verdad absoluta era, en última instancia, una huida cobarde de su propia mediocridad humana. La frialdad que emana de este archivo es, en realidad, el frío de un vacío que se ha expandido hasta el infinito. Él se veía como un artista que se sacrificaba en el altar de la vanguardia, citando a los maestros de la posguerra como si fueran sus únicos pares, pero lo que realmente estaba haciendo era ejecutar un aislamiento sistemático. Cada decisión de montaje, cada corte abrupto en las escenas más vulnerables, revela a un hombre que intentaba desesperadamente controlar su propia decadencia, editando sus errores de juicio para proyectar la imagen de un visionario. Sin embargo, lo que terminó por legar a la posteridad no es una obra maestra de la veracidad, sino el acta notarial de una autodestrucción planeada con una meticulosidad casi obscena. Al cerrar este ciclo de visionado, nos invade una sensación de intrusión insoportable. No es solo el contenido lo que nos perturba, sino la certeza de que este material sigue existiendo, operando como un parásito en nuestra memoria, obligándonos a habitar la misma oscuridad que consumió al cineasta. Es el triunfo definitivo de su ego. Incluso en el fracaso total, ha logrado que nosotros, los espectadores accidentales, carguemos con el peso de su historia. Su ambición, despojada de cualquier rastro de humanidad, se ha transmutado en esta reliquia inerte que, al final, no nos enseña nada sobre el arte, sino todo sobre la capacidad devastadora de un hombre para aniquilar su propio espíritu en la búsqueda vana de ser recordado. La pantalla está apagada, pero el eco de su soledad persiste, recordándonos que cuando la mirada se convierte en un arma, es el portador quien acaba herido de muerte. La conclusión de este documento es, en sí misma, una pieza de arquitectura psicológica diseñada para atrapar cualquier atisbo de compasión que el espectador pudiera haber albergado. Al revisar los últimos minutos, uno nota que el cineasta no buscaba un público,
sino un mausoleo. Es aterrador observar cómo su lenguaje técnico se vuelve cada vez más errático. Ya no distingue entre la realidad de la escena y la proyección de sus propios demonios internos. Sus notas de rodaje, que aparecen como breves y crípticos insertos, denotan una mente que ha sustituido la vida por el encuadre. Para él, cada gesto de desesperación capturado era una victoria sobre la banalidad, un pequeño triunfo en su guerra personal contra la finitud. Lo que realmente sobrecoge es el contraste entre la nitidez de la imagen y la neblina moral en la que se sumió. Hay una toma particularmente inquietante donde él mismo aparece accidentalmente en el encuadre. Su expresión no es la de un creador satisfecho, sino la de alguien que ha olvidado quién es cuando no hay una lente mediando entre su persona y el mundo. Es el retrato de un hombre que se devoró a sí mismo por partes, entregando su ética, sus vínculos y finalmente su cordura en un altar cinematográfico que, irónicamente, carece de cualquier rastro de humanidad. Él se creía un demiurgo capaz de orquestar la verdad, pero resultó ser simplemente un náufrago aferrado a un celuloide que se desintegra. Al terminar, la sensación de vacío no es producto de una carencia narrativa, sino de la crudeza de lo que hemos atestiguado. Este no es el relato de un genio incomprendido, sino la crónica meticulosa de una autodestrucción. El protagonista dejó atrás una obra que funciona como una trampa para quienes buscan en el arte una justificación para la crueldad. Nos quedamos con la certidumbre de que, aunque su ambición logró capturar momentos de una intensidad brutal, el costo fue su propia esencia. Al apagar la pantalla, persiste el eco de sus decisiones, un recordatorio de que la búsqueda de la inmortalidad a través del sacrificio ajeno no deja más legado que una grabación olvidada, un objeto inerte que atestigua cómo la ambición, cuando se despoja de la ética, se convierte en el verdugo implacable de su propio creador. Es en esta etapa donde la frialdad del relato se vuelve casi asfixiante, una atmósfera densa que parece filtrar el oxígeno del espectador. El protagonista ya no filma con la intención de comunicar, sino como quien realiza un inventario antes de un naufragio definitivo. Es patético y, al mismo tiempo, fascinante ver cómo se aferra a la técnica como a una tabla de salvación. Para él, si el encuadre es impecable, el daño causado a su alrededor carece de importancia. Es la máxima expresión de un narcisismo que ha mutado en patología. Él cree sinceramente que el trauma que ha capturado tiene más valor que la vida de las personas que fueron el vehículo para obtenerlo. Observar sus manos en el metraje final, recorriendo los diales de la cámara con una meticulosidad casi obsesiva, genera una náusea profunda. No hay calidez en ese tacto, solo la insistencia de un cirujano que ha olvidado para qué sirve el bisturí y que ahora solo disfruta diseccionando, sin importarle que el paciente, la realidad misma, se desangre sobre la mesa de montaje. Su voz, que en las secuencias iniciales destilaba una arrogancia académica, se ha convertido en un murmullo monocorde, una letanía que parece estar dirigida a un dios que ya no responde. Es la crónica de un hombre que ha quemado sus puentes hacia la cordura, convencido de que, al final del camino, encontraría una revelación, solo para descubrir que el abismo al que se asomaba era, en realidad, su propio reflejo vacío. Hay una toma, que parece haber sido dejada de forma deliberada por él antes del fundido a negro, en la que su rostro ocupa la pantalla. No es la cara de un genio, sino la de alguien que ha dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Sus ojos, apagados, carecen de cualquier brillo que delate una chispa de humanidad. Es, en esencia, la mirada de alguien que ha logrado su meta, la inmortalidad técnica, el registro perfecto de su propia caída, pero a costa de haber vaciado su alma hasta convertirla en un archivo más dentro de su colección. La ambición, esa fuerza corrosiva que fue su motor durante años, lo ha dejado solo, prisionero de su propia estética, condenado a ser un fantasma en su propia obra. Al terminar de procesar este documento, lo que queda no es admiración por su audacia, sino una profunda tristeza. Somos conscientes de que hemos sido testigos de un suicidio espiritual lento, documentado con la frialdad de quien registra un experimento fallido. El cineasta, en su afán de ser el verdugo de la realidad, terminó siendo la víctima de su propia construcción. La obra queda ahí, inerte y radiactiva,
recordándonos que cuando un creador pierde la capacidad de sentir empatía, lo único que queda por capturar es la estática del vacío, el ruido blanco de una vida que, por querer ser eterna, renunció a todo lo que la hacía verdaderamente humana. La última bobina, descubierta en el fondo de una caja de seguridad metálica que apenas logramos abrir, no contiene imágenes de acción ni planos cinematográficos, sino una serie de grabaciones de audio que funcionan como el epílogo definitivo de su desintegración. En ellas, el cineasta ya no se dirige a una audiencia futura ni a los críticos que tanto temía. Su voz, quebrada y despojada de cualquier pretensión intelectual, se escucha apenas como un susurro contra el zumbido constante de un proyector encendido en una habitación vacía. Es la confesión involuntaria de un hombre que, al intentar diseccionar la naturaleza del dolor ajeno, terminó por perder la capacidad de distinguir entre su propia conciencia y el material que manipulaba. En este registro final, él describe con una lucidez aterradora el momento exacto en que comprendió que su obra no era un arte, sino una prótesis. Habla de cómo los rostros de sus colaboradores, aquellos que durante años trató como meros engranajes, comenzaron a aparecer en sus pesadillas, no como personas, sino como fotogramas estropeados que él intentaba limpiar obsesivamente con las uñas hasta hacerse sangre. Hay una tristeza infinita en sus palabras cuando admite que su mayor miedo no era el fracaso crítico, sino el silencio absoluto que sobrevendría una vez que la última bobina dejara de girar. Se revela, finalmente, como un hombre que sacrificó su capacidad de amar en el altar de un encuadre, solo para darse cuenta, en el crepúsculo de su cordura, que ninguna imagen puede abrazarte cuando el miedo al olvido se convierte en tu única compañía. Lo que resulta más difícil de digerir es la pasividad con la que relata su propia decadencia. No hay rastro de arrepentimiento, sino una aceptación gélida, casi clínica, de que él mismo se ha convertido en el protagonista de la tragedia que tanto se esforzó por construir. Admite haber borrado deliberadamente las interacciones más humanas de sus archivos, las risas, las muestras de afecto, los momentos de vulnerabilidad compartida, porque consideraba que ensuciaban la pureza del vacío que pretendía proyectar. Al escuchar esto, el espectador siente una repulsión física. Es la revelación de una mente que, en su búsqueda patológica de la estética absoluta, llegó a censurar la vida misma por considerarla indigna de su lente. El archivo termina con un sonido extraño, un siseo prolongado que podría confundirse con el ruido de la estática, pero que al prestar atención suena extrañamente parecido a una respiración agónica. Es el cierre perfecto para una vida convertida en metraje, una transición hacia la nada que él mismo editó, convencido de que estaba orquestando una salida épica, cuando en realidad solo estaba apagando la luz de su propia existencia. Nos deja con un vacío en el pecho, la sensación de haber asomado la mirada a un abismo diseñado por alguien que confundió la observación con la vida. Al retirar el soporte, nos queda la convicción de que el verdadero peligro del arte no es la belleza, sino la obsesión que se disfraza de ella, dejando a su paso solo cenizas y una grabación que, ahora que el silencio ha vuelto a reinar, se siente como un peso muerto en nuestra propia historia. La última pieza del archivo, una grabación de audio aislada y sin fecha, termina por sellar el destino del cineasta no como un artista, sino como un coleccionista de sombras. Lo que se escucha en el audio no es una reflexión técnica, sino el sonido de alguien que, en la total oscuridad, intenta convencerse de que sigue existiendo. Es una voz quebrada, un hilo de aliento que lucha contra el zumbido eléctrico de los equipos que él nunca se atrevió a apagar. En este susurro, confiesa que, durante años, su mayor terror no fue el fracaso de sus películas, sino la posibilidad de que, al mirar a través del visor, no hubiera nadie del otro lado. Él no estaba filmando el mundo, estaba intentando proyectar su propia esencia en los demás para sentir, aunque fuera por un segundo, la calidez de una humanidad que él mismo había extinguido en su interior. La crueldad de este legado reside en la desproporción entre su ambición mesiánica y la insignificancia de lo que ha dejado atrás. Las notas de sus diarios revelan una lógica obsesiva. Para cada secuencia de belleza, él calcula cuánta miseria fue necesaria extraer de quienes lo rodeaban. Es una contabilidad macabra donde la empatía era un costo operativo,
un gasto innecesario que él recortaba sin vacilar. Se puede sentir al leer esos garabatos el desdén absoluto que sentía hacia cualquier forma de emoción que no pudiera ser cuantificada, encuadrada o editada. Se convirtió en un ser que habitaba el margen de la realidad, alguien que observaba la vida como si fuera un evento lejano, ajeno a los latidos que él mismo exigía a sus sujetos. El impacto emocional de este documento es devastador porque nos obliga a vernos reflejados en esa mirada extraviada. Al principio, nos sentimos superiores, observadores externos de una patología ajena, pero poco a poco esa distancia se disuelve. Nos damos cuenta de que él representa nuestro miedo más profundo, la posibilidad de convertirnos en esclavos de nuestras propias ambiciones, de sacrificar los lazos que nos atan a la tierra por el espejismo de una trascendencia vacía. Él no buscaba la verdad, buscaba un refugio donde pudiera esconderse de la banalidad de ser un hombre común. Y en esa búsqueda, se olvidó de que para ser un artista, primero hay que estar vivo. Al final, la pantalla queda en negro y el silencio que sigue no es pacífico, es pesado, cargado con el residuo de una vida que se consumió como una vela en un cuarto cerrado. La grabación, ese testamento radiactivo de su soberbia, es todo lo que queda de una existencia que, al querer ser eterna, terminó siendo nada más que un ruido blanco en la historia. Nos deja con la certeza incómoda de que la cámara, ese ojo mecánico que él adoró como a un dios, no es más que un espejo ciego que, al final, solo captura nuestra propia descomposición. El cineasta está muerto, su obra es un mausoleo sin visitantes, y nosotros, los testigos accidentales, nos llevamos la amarga lección de que no hay arte que valga el precio de nuestra propia humanidad. La última estela que dejó este hombre en el mundo digital no es un testamento artístico, sino una huella dactilar sobre el cristal frío de un espejo. Al revisar los últimos archivos, uno se topa con una serie de secuencias grabadas en total oscuridad, donde el único hilo conductor es el sonido de su respiración agitada. En esos fragmentos, él ya no busca la composición perfecta ni el ángulo que revele la verdad oculta. Está, sencillamente, intentando convencerse de que todavía ocupa un espacio en el mundo físico. Es el epílogo de alguien que, tras haber diseccionado la vida de los demás durante décadas, se encuentra a sí mismo reducido a una frecuencia de audio, un latido metálico que se pierde entre el ruido de fondo de un sistema que ya no le pertenece. Lo más inquietante, y lo que termina por convertir esta experiencia en algo insoportable, es la meticulosidad con la que catalogó su propio desmoronamiento. Entre los archivos finales se encuentra una carpeta titulada El costo de la mirada, donde clasificó sus ataques de pánico y sus momentos de absoluta alienación con la misma frialdad con la que solía etiquetar sus tomas de exterior. Él no estaba viviendo sus últimos días. Estaba editando su propia desaparición. Es una forma de horror existencial que se filtra a través de la pantalla. La comprensión de que, para el cineasta, su propia muerte era solo otro plano que debía ser ajustado, corregido y finalmente descartado en el montaje de una obra que, en última instancia, nunca tuvo un espectador real. En los últimos fotogramas, su rostro aparece reflejado en el cristal de un monitor apagado. La imagen es pobre, pixelada, apenas un esbozo de una humanidad que se ha ido erosionando. No hay rastro de arrogancia en sus ojos, solo una fatiga infinita, la de un hombre que ha corrido una maratón hacia un horizonte que siempre se alejaba un paso más. Es ahí donde la narrativa se vuelve devastadora. El cineasta admite, en un murmullo que apenas se distingue del siseo de la cinta, que pasó toda su vida buscando un significado en el celuloide, solo para darse cuenta de que el celuloide era precisamente lo que le impedía tocar la realidad. Había construido una pared de cristal entre él y la experiencia humana, y ahora, al final, no puede encontrar la salida. Al cerrar el archivo definitivo, nos queda una sensación de pesadez en el pecho, como si hubiéramos estado compartiendo su encierro voluntario. La pantalla vuelve a su estado de reposo, el silencio regresa a la sala, pero es un silencio distinto. Es el vacío que deja un hombre que intentó capturar el alma del mundo a través de una lente y terminó por entregar la suya propia a cambio. Nos deja como testigos de una tragedia que no puede ser redimida,
un recordatorio de que, a veces, la ambición desmedida no nos conduce al pedestal de la historia, sino a una celda de aislamiento donde el único sonido es el eco de una visión que, al intentar ser eterna, se olvidó de ser humana. Somos los guardianes de esta ceniza digital, y mientras el equipo se enfría, solo nos queda la certeza de que algunas historias no son lecciones, sino advertencias grabadas en una piedra que eventualmente el tiempo terminará por borrar por completo. Hola a todos, bienvenidos a Cine Mágico. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta al video para apoyar el proyecto. El día de hoy vamos a discutir la película Raw. La historia comienza en un entorno donde la frontera entre la realidad y la ficción se desmorona de manera inquietante. Nos encontramos ante una grabación cruda que nos introduce en la psique de un protagonista atormentado, un individuo cuya ambición profesional lo ha llevado a un punto de no retorno. Este personaje, un cineasta obsesionado con la veracidad absoluta, recuerda a los grandes autores del cine de guerrilla, aquellos que creían firmemente que el arte solo tiene valor si conlleva un sacrificio personal real. Su carrera, marcada por fracasos tempranos y una búsqueda constante de la validación crítica, es el motor que impulsa esta espiral descendente. A medida que el metraje avanza, el espectador nota que el protagonista no solo busca documentar una historia, sino que intenta fabricar una tragedia. Es fascinante observar cómo su formación técnica se pone al servicio de una locura creciente. Él se inspira en el cine de vanguardia de los años 60, donde la cámara no era un observador pasivo, sino un arma que podía herir o transformar la esencia de lo capturado. Cada toma, cada movimiento de lente refleja un hombre que ha perdido el norte ético. Sus declaraciones, que se filtran entre las escenas como confesiones a cámara, revelan a un hombre que ve a los demás como simples peones en su tablero artístico. Lo más perturbador es la lucidez con la que describe sus motivaciones. No es un villano de opereta, sino alguien que cree genuinamente que el dolor ajeno es un precio justo por la inmortalidad cinematográfica. La calidad visual del material, a veces granulada y otras sorprendentemente nítida, subraya esa sensación de estar viendo algo prohibido. Es como si el mismo equipo de filmación fuera un testigo silencioso de un crimen que se está gestando ante nuestros ojos. A lo largo del relato, es evidente que el director de esta pieza buscaba capturar el momento exacto en que la cordura se rompe. Hacia el final, la atmósfera se vuelve asfixiante. El protagonista, atrapado en su propia trampa, termina siendo la única víctima de su visión distorsionada. La lección que deja este documento es clara, aunque brutal. El arte llevado al extremo, despojado de cualquier rastro de humanidad, termina consumiendo a quien intenta dominarlo. Nos quedamos con la inquietante sensación de que, al mirar esta grabación, nos hemos convertido en cómplices silenciosos de una ambición que ha cruzado todos los límites posibles. Es una pieza que no busca complacer, sino confrontar, dejando una huella de incomodidad que persiste mucho después de que la pantalla se queda en negro. La psique del protagonista se desmorona con la misma cadencia con la que avanza el metraje, dejando al descubierto las cicatrices de una carrera construida sobre arenas movedizas. No estamos ante un hombre que simplemente ha perdido el rumbo, sino ante alguien que ha quemado sistemáticamente cada puente hacia la empatía en favor de una estética de la crueldad. Su formación, cargada de referencias al cine europeo de la posguerra, le ha proporcionado el lenguaje necesario para racionalizar lo irracional. Él no ve víctimas en el encuadre, sino materiales crudos, materia prima para su obra maestra, una que solo puede existir si los límites del decoro son vulnerados sin compasión. Resulta aterrador cómo, en sus momentos de mayor introspección frente al objetivo, su voz no tiembla. Sus ojos, vacíos de cualquier atisbo de arrepentimiento, delatan a un individuo que ha confundido el prestigio artístico con una forma de divinidad. Él se ve a sí mismo como el heredero legítimo de aquellos documentalistas radicales que creían que la verdad absoluta solo se revelaba tras un trauma compartido. Esa convicción, nacida de años de anonimato y proyectos frustrados, ha mutado en una necesidad patológica de ejercer control absoluto, no solo sobre la cámara, sino sobre las vidas de quienes lo rodean. La tensión emocional en la cinta es casi física.
Hay momentos en los que el encuadre se vuelve errático, reflejando el pulso acelerado de alguien que sabe que está cruzando una línea de la que no hay retorno. Ese detalle, captado casi por casualidad, es lo que nos permite atisbar al ser humano detrás del monstruo, un hombre aterrado por su propia irrelevancia, dispuesto a todo con tal de que su nombre sea recordado. La música, escasa y opresiva, funciona como el latido de un corazón que se acelera ante la inminencia de un colapso inevitable. Cuando el espectador contempla el desenlace, no puede evitar sentir una náusea profunda. No es el horror de lo sangriento, sino el horror de la frialdad con la que se ha orquestado todo. Es la crónica de una caída libre donde la ambición se convierte en un parásito que devora la ética hasta dejar solo una cáscara vacía. Al llegar al final de este documento, nos queda la sensación de haber presenciado un suicidio espiritual. El protagonista logró su meta de inmortalidad, pero el precio fue su propia humanidad, dejándonos a nosotros, los observadores, con la carga insoportable de haber sido testigos de su autodestrucción. Es escalofriante profundizar en los pliegues de su comportamiento, donde descubrimos que su obsesión no nació de un vacío repentino, sino de una erosión lenta y meticulosa. Durante sus años formativos, este cineasta devoraba textos sobre la estética del dolor, convencido de que la cámara podía actuar como un bisturí capaz de diseccionar el alma humana. Esta formación académica, lejos de enriquecerlo, funcionó como un mecanismo de defensa que le permitió distanciarse emocionalmente de sus actos. Para él, cada gesto de crueldad hacia sus sujetos de estudio era apenas una nota al pie en una sinfonía de prestigio que solo existía en su mente febril. Lo que más sobrecoge es el contraste entre su meticulosidad técnica y su desmoronamiento moral. En las tomas donde el enfoque se vuelve borroso, capturamos fragmentos de un rostro desencajado que, en un giro irónico, muestra más humanidad en su desesperación que en todos sus años de planificación cínica. Él buscaba la trascendencia a través de la lente, pero lo que finalmente registró fue el retrato de su propia vacuidad. Cada uno de sus colaboradores, desde los técnicos hasta los protagonistas involuntarios, eran tratados como extensiones de su equipo, engranajes desechables en una maquinaria cuyo único fin era satisfacer su sed de validación. A medida que el archivo llega a sus momentos finales, la atmósfera se vuelve casi irrespirable, cargada de una culpa flotante que parece emanar de la pantalla misma. Existe un silencio particular en el metraje, un silencio que no es ausencia de sonido, sino la ausencia de alma tras la toma de decisiones definitivas. Él intentó jugar a ser un dios del montaje, capaz de decidir qué retazos de realidad merecían ser vistos y cuáles debían ser silenciados, ignorando que la vida, en su forma más pura y cruel, termina por cobrarle su precio. Al final, el cineasta se convierte en un prisionero de su propia estética. La obra lo captura a él, condenándolo a habitar eternamente en esa cinta donde su ambición desmedida se revela finalmente como una forma de castigo autoimpuesto. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que cuando el arte se despoja de la compasión, solo queda la estática de una existencia consumida por su propio ego. El eco de sus palabras, registradas con una nitidez casi intrusiva, resuena en la mente del espectador mucho después de que la imagen se disuelve en el negro absoluto. Lo más revelador de este material es la forma en que el protagonista habla de su legado. No se refiere a su obra como un conjunto de películas, sino como una ofrenda a un altar personal que ha construido con los restos de sus relaciones personales. Durante años, sus amigos y colegas advirtieron la mutación gradual de su discurso, pasando de una pasión legítima por la técnica narrativa a una retórica mesiánica donde solo él poseía la verdad sobre la condición humana. Aquellos que alguna vez compartieron set con él describen un ambiente de trabajo gélido, donde los errores no eran fallos de producción, sino fracasos existenciales que él castigaba con un silencio punzante y manipulador. Resulta desgarrador observar cómo, en las secuencias finales, su cuerpo refleja lo que su mente se niega a aceptar: el agotamiento extremo de quien ha vivido años en una simulación de realidad. Sus manos, que antaño manejaban el equipo con la precisión de un cirujano, ahora se muestran temblorosas, revelando una fragilidad que intenta ocultar bajo un lenguaje técnico y distante.
Esta lucha entre la compostura profesional y el caos interno es lo que otorga a este registro su carácter de tragedia griega moderna. Él se creía el demiurgo de su propia historia, alguien capaz de controlar el flujo del tiempo y la emoción mediante el corte y el montaje, pero en realidad era un náufrago aferrándose a un tablón de madera podrida. Hay una escena particularmente reveladora donde, por un descuido, la cámara queda encendida mientras él cree estar fuera de campo. Allí no hay arte, no hay vanguardia, ni pretensiones intelectuales. Solo hay un hombre solo, murmurando frases incoherentes en un intento desesperado por convencerse de que el sacrificio ha valido la pena. Es ese momento de vulnerabilidad el que desmorona todo el castillo de naipes que había erigido durante años. La ambición, que él disfrazó de búsqueda artística, se revela como un refugio ante el miedo insoportable de ser, simplemente, un ser humano común. Al vernos reflejados en esa mirada extraviada, entendemos que este cineasta no buscaba capturar la realidad, sino huir de ella a través de un espejo distorsionado. La grabación deja de ser un documento cinematográfico para convertirse en un acta de defunción moral, un testamento de cómo la devoción desmedida por una idea puede convertir a un hombre en el verdugo de su propia alma. Lo que termina por sellar la naturaleza oscura de esta pieza es la manera en que el protagonista intenta, incluso en sus últimos momentos de lucidez, editar el caos que él mismo ha provocado. Es una negación patológica que resulta casi hipnótica. Incluso cuando la catástrofe es inminente y las estructuras de su vida personal se han desplomado por completo, él sigue viendo el mundo en planos y secuencias. Para él, el sufrimiento que ha causado a quienes lo rodeaban es apenas un efecto secundario necesario, una textura añadida a la composición final. Esta disociación cognitiva es lo que convierte a este registro en un estudio psicológico aterrador sobre la desconexión total. Existe una secuencia donde el lente captura su reflejo en una superficie metálica, y en ese instante preciso, la cámara parece cuestionar la integridad de quien la sostiene. La mirada del cineasta es la de un hombre que ha perdido el rastro de su propio nombre. Se ha convertido en un observador de su propia demolición, analizando su caída con la misma distancia clínica con la que antes juzgaba la iluminación de una escena. Es una paradoja cruel. Para lograr la veracidad absoluta que tanto perseguía, tuvo que aniquilar al ser humano que habitaba tras el lente, dejando solo una entidad vacía que se alimenta de la miseria del entorno. La frialdad del montaje final sugiere que, a pesar de todo, nunca hubo un aprendizaje. No hay redención en estos fotogramas, porque el protagonista es incapaz de comprender que la belleza que tanto buscaba no puede nacer de la explotación. Los espectadores que se asoman a este documento se enfrentan a un vacío existencial tan profundo que llega a ser contagioso. Se siente como si estuviéramos visitando un mausoleo construido con negativos de película y recuerdos destrozados. La lección implícita es demoledora. Cuando un individuo decide que su ambición es más importante que los lazos que lo atan al mundo, se condena a una existencia solitaria donde la única compañía es el ruido blanco de sus propios errores. Al terminar de ver la grabación, queda un pozo de amargura que difícilmente se disipa. Es la comprensión de que el protagonista no era un genio incomprendido, sino un hombre aterrorizado por la banalidad de su propia existencia. Alguien que prefirió destruir todo lo que tocaba con tal de crear algo que, irónicamente, carece de vida porque carece de corazón. Nos deja con la certeza de que algunas historias no deberían ser contadas, y menos aún capturadas, si el precio a pagar es la entrega total de la empatía al altar de una visión que, al final del camino, termina siendo el verdugo de su propio creador. El legado de este registro no termina con el fundido a negro, sino que comienza a infectar la memoria de quien lo observa, como una mancha de tinta que se expande sobre papel fino. Resulta inquietante reflexionar sobre el destino de los archivos que no llegaron a incluirse en la versión final de su obra. Esos fragmentos que seguramente contienen los gritos silenciados y las súplicas que él decidió descartar en la sala de edición por considerarlas estéticamente irrelevantes. Ese es el verdadero terror, la existencia de un archivo oculto, una caja de sombras donde se almacena la humanidad desechada. El cineasta, en su delirio,
Llegó a convencerse de que el material descartado era un peso muerto, un lastre que impedía el vuelo de su visión artística, sin comprender que era precisamente en esos restos donde residía la única verdad honesta que jamás fue capaz de capturar. La arquitectura de su mente se hace evidente en la disposición de los archivos. Todo está meticulosamente catalogado, con fechas, horas y anotaciones al margen que clasifican el dolor ajeno como si se tratara de niveles de exposición o tipos de película. Es una frialdad matemática que estremece, especialmente al comparar su rigurosidad técnica con el caos emocional que provocaba a su alrededor. Se percibe que el protagonista buscaba una especie de purificación a través del trauma. Él creía, con una fe ciega y casi religiosa, que si lograba filmar el momento exacto en que una persona pierde la esperanza, capturaría la esencia divina de la tragedia. Esta búsqueda, sin embargo, nunca produjo una obra maestra, sino un abismo que terminó por engullirlo por completo. A estas alturas del metraje, ya no sentimos pena por él, sino una creciente hostilidad hacia esa cámara que parece ser su único órgano vital. El dispositivo ha dejado de ser una herramienta de registro para convertirse en una extensión de su propia patología. Un ojo ciego que todo lo ve, pero nada siente. Cada vez que el encuadre se vuelve inestable, sentimos la urgencia de apartar la mirada, de abandonar esa habitación claustrofóbica donde la vida se mide en fotogramas y no en latidos. La paradoja es que, al tratar de documentar la realidad en su forma más pura, lo único que logró fue construir una cárcel de celuloide donde él es, a la vez, el carcelero y el único prisionero. Finalmente, el espectador entiende que la verdadera tragedia no es el colapso del cineasta, sino la persistencia del documento. La cinta existe, está ahí, funcionando como un artefacto radiactivo que sigue emitiendo la misma desesperación que se vivió durante su creación. Es una lección sobre la vacuidad de la ambición artística cuando se separa de la ética. Un recordatorio de que, al intentar capturar la realidad para convertirla en arte, corremos el riesgo de asesinar la verdad en el proceso. La pantalla se apaga, pero el eco de su obsesión persiste, dejando claro que algunos hombres están destinados a ser consumidos por el fuego que ellos mismos prendieron, dejando solo cenizas y una grabación que nadie, en realidad, debería haber visto jamás. Lo que realmente atormenta al analizar este material es la comprensión de que, para el cineasta, el acto de encender la cámara era equivalente a realizar un rito de invocación donde él mismo era el sacrificio principal. Existe una secuencia, casi imperceptible para un ojo no entrenado, donde se ve su propia sombra proyectada sobre un muro desconchado. La sombra parece alargarse de manera antinatural, como si intentara escapar del sujeto que la genera. Es un momento cargado de una simbología involuntaria pero devastadora. El artista luchando contra su propia proyección, incapaz de reconciliar al hombre que fue con el monstruo que ha decidido convertirse para satisfacer su hambre de gloria. Sus diarios de rodaje, que se intuyen a través de las breves capturas de pantalla de sus notas, revelan una sintaxis fragmentada, propia de alguien que ya no piensa en términos de lenguaje humano, sino en secuencias de montaje. Él se refiere a los ciclos de sueño como tiempos de inactividad y a la interacción con otros seres humanos como variables de distracción. Esta obsesión lo aisló en una burbuja donde la realidad externa dejó de tener relevancia. Para él, si algo no podía ser registrado por el lente, carecía de valor intrínseco. Esa convicción lo llevó a ignorar las señales claras de que su salud mental se estaba fracturando, interpretando cada ataque de ansiedad o cada brote de paranoia como parte del proceso creativo, como una forma de purga necesaria para acceder a una estética superior. Es imposible no sentir una tensión casi insoportable al observar su desesperación por obtener la toma perfecta. En sus ojos, reflejados en el cristal del visor, se nota un brillo febril que nada tiene que ver con la profesionalidad y todo con la autodestrucción. Él sabía, en algún lugar de su subconsciente, que estaba cruzando un umbral irreversible. Sin embargo, su ego, alimentado por años de una búsqueda inútil de reconocimiento, lo empujaba hacia adelante, exigiéndole más sacrificios, más dolor, más verdad cruda. La cámara, lejos de ser un observador objetivo,
Se convirtió en una entidad voraz que exigía su ración diaria de vida ajena y, finalmente, de la suya propia. La conclusión que se extrae tras este descenso a los infiernos no es simplemente la de una carrera malograda, sino la de una vida desmantelada por la arrogancia intelectual. El cineasta, en su afán de ser el cronista de la condición humana, terminó por deshumanizarse hasta el punto de la irreconocibilidad. Nos deja un testamento visual que no es arte, sino una advertencia contra la desmedida ambición que, despojada de amor y compasión, solo puede engendrar la nada. La grabación queda ahí, un objeto inerte en nuestro mundo, pero que sigue conteniendo una carga emocional tan tóxica que, incluso al terminar la proyección, sentimos el impulso de desviar la vista, como si el simple hecho de haber sido testigos de su caída nos hiciera partícipes de su pecado original. El peso de este documento fílmico se vuelve más insoportable al notar la insistencia con la que el protagonista intenta justificar su aislamiento final. En las últimas secuencias, cuando la cámara pierde el foco y se convierte en un instrumento errático, él comienza a narrar, en un susurro casi inaudible, sus reflexiones sobre la posteridad. Para él, el resto de la humanidad ya no es más que una audiencia lejana, un espectro cuya opinión ha dejado de importar ante la inmensidad de su propia obra. Esta desconexión no es un accidente, sino el resultado de un entrenamiento riguroso en la frialdad. Durante sus años de formación, él aprendió a ver la vida como un guión que debe ser editado, desechando todo aquello que no aporta al clímax de una tragedia personal. Lo que resulta verdaderamente desgarrador es el desprecio con el que trata sus propios sentimientos de duda. En el metraje, se observa cómo intenta ocultar un temblor en las manos tras un movimiento de cámara intencionadamente brusco. Es un gesto de pura supervivencia psíquica. Para el cineasta, admitir el miedo significaría reconocer que todo su sacrificio ha sido en vano, que no está construyendo un monumento a la verdad, sino cavando su propia tumba. Su carrera, construida sobre el cimiento inestable de una búsqueda obsesiva de validación, colapsa en el instante en que comprende que ninguna cantidad de metraje es suficiente para llenar el vacío de una vida carente de afecto genuino. La atmósfera se densifica con una culpa compartida que parece filtrarse a través de la pantalla. Al observar sus ojos, ahora desprovistos de aquel brillo de ambición inicial y sustituidos por una mirada vidriosa y perdida, sentimos el peso de ser los únicos testigos de su desmoronamiento. Es una experiencia invasiva, casi voyerista, que nos obliga a cuestionar por qué seguimos mirando. Él, en su etapa final, parece ser plenamente consciente de que nos tiene allí, atrapados en su red de confesiones y desesperación, utilizándonos como los jueces finales de un juicio donde él mismo es el único condenado. Al cerrar el archivo, nos queda la sensación de haber presenciado un suicidio espiritual llevado a cabo en tiempo real. La ambición, esa fuerza que en otros tiempos pudo haber sido un motor creativo, aquí actúa como un parásito que ha consumido hasta la última fibra de su empatía. El protagonista logró, finalmente, la inmortalidad que anhelaba. Pero es una inmortalidad amarga, recluida en un rincón oscuro de la historia del cine donde nadie desea posar la vista. Nos deja una pregunta inquietante que flota en el aire. ¿Cuántas veces nosotros mismos, en nuestro afán por ser observadores de la realidad, hemos dejado de sentirla para intentar, estérilmente, capturarla para siempre? La sombra del protagonista se proyecta sobre el final de este documento como una advertencia que se niega a disolverse. Es perturbador notar cómo, al alcanzar los minutos postreros del metraje, el lenguaje técnico que antaño utilizaba para diseccionar la realidad se transforma en un balbuceo casi místico, un intento desesperado por sacralizar su propia decadencia. Ya no habla de encuadres, de profundidades de campo o de la narrativa visual. Ahora, sus palabras se centran en la idea de que su obra, esa acumulación de instantes robados y tragedias fabricadas, es una ofrenda que él mismo ha preparado para el olvido. La ironía es sangrante. Ha destruido su capacidad de conexión con los demás precisamente para asegurar su lugar en una posteridad que, en el fondo, le resulta tan ajena como los sujetos a los que manipuló. Al observar la secuencia final, nos enfrentamos a la desnudez de un hombre que ha comprendido, demasiado tarde, que el lente de la cámara no es un escudo, sino un espejo sin fondo.
La falta de respuesta de su entorno, el silencio que precede a la oscuridad definitiva, subraya la soledad absoluta en la que se recluyó. Durante años, alimentó su carrera con el combustible de la insatisfacción, convencido de que si lograba despojar a la vida de sus elementos más triviales, alcanzaría una verdad artística pura, inmaculada. Sin embargo, lo que vemos en pantalla es el resultado lógico de esa poda extrema. Una existencia convertida en cenizas, donde el arte, lejos de redimirlo, lo ha despojado de cualquier humanidad remanente. Lo que más nos perturba como espectadores no es el acto de autodestrucción, sino la indiferencia técnica con la que él mismo lo filma. Hay algo profundamente antinatural en ver a un ser humano documentar su propio colapso mental con la precisión de un entomólogo estudiando a un insecto. Esa disociación, que durante gran parte de su carrera fue su mayor fortaleza creativa, se convierte al final en su verdugo. Al no poder sentir el peso de sus decisiones, el protagonista terminó viviendo en una ficción donde él era el único autor, el único actor y, trágicamente, la única audiencia capaz de validar un sacrificio que nadie más pidió. Al finalizar el visionado, el silencio en la sala se siente como una condena. Hemos sido testigos de un naufragio anunciado, una caída libre, donde la ambición actuó como un lastre que impidió cualquier intento de salvación. Este material, más que una pieza cinematográfica, funciona como una reliquia de una obsesión que no supo cuándo detenerse. Nos deja con una inquietud persistente, un recordatorio de que la realidad, en su forma más descarnada, no siempre es arte. A veces es simplemente el registro de alguien que se perdió a sí mismo en la búsqueda de algo que nunca existió fuera de su propia mente febril. La pantalla permanece en negro, pero la sensación de haber sido cómplices de su vacío existencial perdura, inalterable y fría, como los negativos de una película que nadie debió revelar. La persistencia de esta grabación, ahora que el silencio ha reclamado el espacio, es una forma de castigo intelectual. Lo que queda en la retina no es la técnica depurada que él tanto veneraba, sino la mancha de su propia desesperación expandiéndose por cada fotograma. Es como si el celuloide hubiera absorbido, a través de una lente hambrienta, el residuo de una psique que decidió abandonar la cordura en aras de un prestigio que nunca llegó a materializarse. El cineasta, durante su larga deriva, terminó por convertir la observación en un acto de agresión, donde cada ángulo de cámara era una forma de violentar la intimidad del otro para intentar rellenar, con ese fragmento de realidad ajena, el hueco insondable de su propia identidad. Resulta aterrador notar cómo, en los tramos finales, el equipo de filmación parece haberse convertido en el único testigo de su existencia. No hay amigos, no hay familia, ni siquiera hay colegas que sostengan la mano que tiembla tras el visor. Solo está la máquina, ese tótem mecánico al que él entregó cada gramo de su empatía. En esa entrega, el protagonista sufrió una metamorfosis irreversible. Dejó de ser un autor para convertirse en un objeto de su propia disección. Al revisar los fragmentos donde su voz se quiebra, se percibe una epifanía trágica, una comprensión súbita de que toda su búsqueda de la verdad absoluta era, en última instancia, una huida cobarde de su propia mediocridad humana. La frialdad que emana de este archivo es, en realidad, el frío de un vacío que se ha expandido hasta el infinito. Él se veía como un artista que se sacrificaba en el altar de la vanguardia, citando a los maestros de la posguerra como si fueran sus únicos pares, pero lo que realmente estaba haciendo era ejecutar un aislamiento sistemático. Cada decisión de montaje, cada corte abrupto en las escenas más vulnerables, revela a un hombre que intentaba desesperadamente controlar su propia decadencia, editando sus errores de juicio para proyectar la imagen de un visionario. Sin embargo, lo que terminó por legar a la posteridad no es una obra maestra de la veracidad, sino el acta notarial de una autodestrucción planeada con una meticulosidad casi obscena. Al cerrar este ciclo de visionado, nos invade una sensación de intrusión insoportable. No es solo el contenido lo que nos perturba, sino la certeza de que este material sigue existiendo, operando como un parásito en nuestra memoria, obligándonos a habitar la misma oscuridad que consumió al cineasta. Es el triunfo definitivo de su ego. Incluso en el fracaso total, ha logrado que nosotros, los espectadores accidentales, carguemos con el peso de su historia.
Su ambición, despojada de cualquier rastro de humanidad, se ha transmutado en esta reliquia inerte que, al final, no nos enseña nada sobre el arte, sino todo sobre la capacidad devastadora de un hombre para aniquilar su propio espíritu en la búsqueda vana de ser recordado. La pantalla está apagada, pero el eco de su soledad persiste, recordándonos que cuando la mirada se convierte en un arma, es el portador quien acaba herido de muerte. La conclusión de este documento es, en sí misma, una pieza de arquitectura psicológica diseñada para atrapar cualquier atisbo de compasión que el espectador pudiera haber albergado. Al revisar los últimos minutos, uno nota que el cineasta no buscaba un público, sino un mausoleo. Es aterrador observar cómo su lenguaje técnico se vuelve cada vez más errático. Ya no distingue entre la realidad de la escena y la proyección de sus propios demonios internos. Sus notas de rodaje, que aparecen como breves y crípticos insertos, denotan una mente que ha sustituido la vida por el encuadre. Para él, cada gesto de desesperación capturado era una victoria sobre la banalidad, un pequeño triunfo en su guerra personal contra la finitud. Lo que realmente sobrecoge es el contraste entre la nitidez de la imagen y la neblina moral en la que se sumió. Hay una toma particularmente inquietante donde él mismo aparece accidentalmente en el encuadre. Su expresión no es la de un creador satisfecho, sino la de alguien que ha olvidado quién es cuando no hay una lente mediando entre su persona y el mundo. Es el retrato de un hombre que se devoró a sí mismo por partes, entregando su ética, sus vínculos y finalmente su cordura en un altar cinematográfico que, irónicamente, carece de cualquier rastro de humanidad. Él se creía un demiurgo capaz de orquestar la verdad, pero resultó ser simplemente un náufrago aferrado a un celuloide que se desintegra. Al terminar, la sensación de vacío no es producto de una carencia narrativa, sino de la crudeza de lo que hemos atestiguado. Este no es el relato de un genio incomprendido, sino la crónica meticulosa de una autodestrucción. El protagonista dejó atrás una obra que funciona como una trampa para quienes buscan en el arte una justificación para la crueldad. Nos quedamos con la certidumbre de que, aunque su ambición logró capturar momentos de una intensidad brutal, el costo fue su propia esencia. Al apagar la pantalla, persiste el eco de sus decisiones, un recordatorio de que la búsqueda de la inmortalidad a través del sacrificio ajeno no deja más legado que una grabación olvidada, un objeto inerte que atestigua cómo la ambición, cuando se despoja de la ética, se convierte en el verdugo implacable de su propio creador. Es en esta etapa donde la frialdad del relato se vuelve casi asfixiante, una atmósfera densa que parece filtrar el oxígeno del espectador. El protagonista ya no filma con la intención de comunicar, sino como quien realiza un inventario antes de un naufragio definitivo. Es patético y, al mismo tiempo, fascinante ver cómo se aferra a la técnica como a una tabla de salvación. Para él, si el encuadre es impecable, el daño causado a su alrededor carece de importancia. Es la máxima expresión de un narcisismo que ha mutado en patología. Él cree sinceramente que el trauma que ha capturado tiene más valor que la vida de las personas que fueron el vehículo para obtenerlo. Observar sus manos en el metraje final, recorriendo los diales de la cámara con una meticulosidad casi obsesiva, genera una náusea profunda. No hay calidez en ese tacto, solo la insistencia de un cirujano que ha olvidado para qué sirve el bisturí y que ahora solo disfruta diseccionando, sin importarle que el paciente, la realidad misma, se desangre sobre la mesa de montaje. Su voz, que en las secuencias iniciales destilaba una arrogancia académica, se ha convertido en un murmullo monocorde, una letanía que parece estar dirigida a un dios que ya no responde. Es la crónica de un hombre que ha quemado sus puentes hacia la cordura, convencido de que, al final del camino, encontraría una revelación, solo para descubrir que el abismo al que se asomaba era, en realidad, su propio reflejo vacío. Hay una toma, que parece haber sido dejada de forma deliberada por él antes del fundido a negro, en la que su rostro ocupa la pantalla. No es la cara de un genio, sino la de alguien que ha dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Sus ojos, apagados, carecen de cualquier brillo que delate una chispa de humanidad. Es, en esencia, la mirada de alguien que ha logrado su meta, la inmortalidad técnica, el registro perfecto de su propia caída,
pero a costa de haber vaciado su alma hasta convertirla en un archivo más dentro de su colección. La ambición, esa fuerza corrosiva que fue su motor durante años, lo ha dejado solo, prisionero de su propia estética, condenado a ser un fantasma en su propia obra. Al terminar de procesar este documento, lo que queda no es admiración por su audacia, sino una profunda tristeza. Somos conscientes de que hemos sido testigos de un suicidio espiritual lento, documentado con la frialdad de quien registra un experimento fallido. El cineasta, en su afán de ser el verdugo de la realidad, terminó siendo la víctima de su propia construcción. La obra queda ahí, inerte y radiactiva, recordándonos que cuando un creador pierde la capacidad de sentir empatía, lo único que queda por capturar es la estática del vacío, el ruido blanco de una vida que, por querer ser eterna, renunció a todo lo que la hacía verdaderamente humana. La última bobina, descubierta en el fondo de una caja de seguridad metálica que apenas logramos abrir, no contiene imágenes de acción ni planos cinematográficos, sino una serie de grabaciones de audio que funcionan como el epílogo definitivo de su desintegración. En ellas, el cineasta ya no se dirige a una audiencia futura ni a los críticos que tanto temía. Su voz, quebrada y despojada de cualquier pretensión intelectual, se escucha apenas como un susurro contra el zumbido constante de un proyector encendido en una habitación vacía. Es la confesión involuntaria de un hombre que, al intentar diseccionar la naturaleza del dolor ajeno, terminó por perder la capacidad de distinguir entre su propia conciencia y el material que manipulaba. En este registro final, él describe con una lucidez aterradora el momento exacto en que comprendió que su obra no era un arte, sino una prótesis. Habla de cómo los rostros de sus colaboradores, aquellos que durante años trató como meros engranajes, comenzaron a aparecer en sus pesadillas, no como personas, sino como fotogramas estropeados que él intentaba limpiar obsesivamente con las uñas hasta hacerse sangre. Hay una tristeza infinita en sus palabras cuando admite que su mayor miedo no era el fracaso crítico, sino el silencio absoluto que sobrevendría una vez que la última bobina dejara de girar. Se revela, finalmente, como un hombre que sacrificó su capacidad de amar en el altar de un encuadre, solo para darse cuenta, en el crepúsculo de su cordura, que ninguna imagen puede abrazarte cuando el miedo al olvido se convierte en tu única compañía. Lo que resulta más difícil de digerir es la pasividad con la que relata su propia decadencia. No hay rastro de arrepentimiento, sino una aceptación gélida, casi clínica, de que él mismo se ha convertido en el protagonista de la tragedia que tanto se esforzó por construir. Admite haber borrado deliberadamente las interacciones más humanas de sus archivos, las risas, las muestras de afecto, los momentos de vulnerabilidad compartida, porque consideraba que ensuciaban la pureza del vacío que pretendía proyectar. Al escuchar esto, el espectador siente una repulsión física. Es la revelación de una mente que, en su búsqueda patológica de la estética absoluta, llegó a censurar la vida misma por considerarla indigna de su lente. El archivo termina con un sonido extraño, un siseo prolongado que podría confundirse con el ruido de la estática, pero que al prestar atención suena extrañamente parecido a una respiración agónica. Es el cierre perfecto para una vida convertida en metraje, una transición hacia la nada que él mismo editó, convencido de que estaba orquestando una salida épica, cuando en realidad solo estaba apagando la luz de su propia existencia. Nos deja con un vacío en el pecho, la sensación de haber asomado la mirada a un abismo diseñado por alguien que confundió la observación con la vida. Al retirar el soporte, nos queda la convicción de que el verdadero peligro del arte no es la belleza, sino la obsesión que se disfraza de ella, dejando a su paso solo cenizas y una grabación que, ahora que el silencio ha vuelto a reinar, se siente como un peso muerto en nuestra propia historia. La última pieza del archivo, una grabación de audio aislada y sin fecha, termina por sellar el destino del cineasta no como un artista, sino como un coleccionista de sombras. Lo que se escucha en el audio no es una reflexión técnica, sino el sonido de alguien que, en la total oscuridad, intenta convencerse de que sigue existiendo. Es una voz quebrada, un hilo de aliento que lucha contra el zumbido eléctrico de los equipos que él nunca se atrevió a apagar.
En este susurro confiesa que, durante años, su mayor terror no fue el fracaso de sus películas, sino la posibilidad de que, al mirar a través del visor, no hubiera nadie del otro lado. Él no estaba filmando el mundo, estaba intentando proyectar su propia esencia en los demás para sentir, aunque fuera por un segundo, la calidez de una humanidad que él mismo había extinguido en su interior. La crueldad de este legado reside en la desproporción entre su ambición mesiánica y la insignificancia de lo que ha dejado atrás. Las notas de sus diarios revelan una lógica obsesiva. Para cada secuencia de belleza, él calcula cuánta miseria fue necesaria extraer de quienes lo rodeaban. Es una contabilidad macabra donde la empatía era un costo operativo, un gasto innecesario que él recortaba sin vacilar. Se puede sentir, al leer esos garabatos, el desdén absoluto que sentía hacia cualquier forma de emoción que no pudiera ser cuantificada, encuadrada o editada. Se convirtió en un ser que habitaba el margen de la realidad, alguien que observaba la vida como si fuera un evento lejano, ajeno a los latidos que él mismo exigía a sus sujetos. El impacto emocional de este documento es devastador porque nos obliga a vernos reflejados en esa mirada extraviada. Al principio, nos sentimos superiores, observadores externos de una patología ajena, pero poco a poco esa distancia se disuelve. Nos damos cuenta de que él representa nuestro miedo más profundo, la posibilidad de convertirnos en esclavos de nuestras propias ambiciones, de sacrificar los lazos que nos atan a la tierra por el espejismo de una trascendencia vacía. Él no buscaba la verdad, buscaba un refugio donde pudiera esconderse de la banalidad de ser un hombre común. Y en esa búsqueda, se olvidó de que para ser un artista, primero hay que estar vivo. Al final, la pantalla queda en negro y el silencio que sigue no es pacífico, es pesado, cargado con el residuo de una vida que se consumió como una vela en un cuarto cerrado. La grabación, ese testamento radiactivo de su soberbia, es todo lo que queda de una existencia que, al querer ser eterna, terminó siendo nada más que un ruido blanco en la historia. Nos deja con la certeza incómoda de que la cámara, ese ojo mecánico que él adoró como a un dios, no es más que un espejo ciego que, al final, solo captura nuestra propia descomposición. El cineasta está muerto. Su obra es un mausoleo sin visitantes, y nosotros, los testigos accidentales, nos llevamos la amarga lección de que no hay arte que valga el precio de nuestra propia humanidad. La última estela que dejó este hombre en el mundo digital no es un testamento artístico, sino una huella dactilar sobre el cristal frío de un espejo. Al revisar los últimos archivos, uno se topa con una serie de secuencias grabadas en total oscuridad, donde el único hilo conductor es el sonido de su respiración agitada. En esos fragmentos, él ya no busca la composición perfecta ni el ángulo que revele la verdad oculta. Está, sencillamente, intentando convencerse de que todavía ocupa un espacio en el mundo físico. Es el epílogo de alguien que, tras haber diseccionado la vida de los demás durante décadas, se encuentra a sí mismo reducido a una frecuencia de audio, un latido metálico que se pierde entre el ruido de fondo de un sistema que ya no le pertenece. Lo más inquietante, y lo que termina por convertir esta experiencia en algo insoportable, es la meticulosidad con la que catalogó su propio desmoronamiento. Entre los archivos finales se encuentra una carpeta titulada El costo de la mirada, donde clasificó sus ataques de pánico y sus momentos de absoluta alienación con la misma frialdad con la que solía etiquetar sus tomas de exterior. Él no estaba viviendo sus últimos días. Estaba editando su propia desaparición. Es una forma de horror existencial que se filtra a través de la pantalla. La comprensión de que, para el cineasta, su propia muerte era solo otro plano que debía ser ajustado, corregido y finalmente descartado en el montaje de una obra que, en última instancia, nunca tuvo un espectador real. En los últimos fotogramas, su rostro aparece reflejado en el cristal de un monitor apagado. La imagen es pobre, pixelada, apenas un esbozo de una humanidad que se ha ido erosionando. No hay rastro de arrogancia en sus ojos, solo una fatiga infinita, la de un hombre que ha corrido una maratón hacia un horizonte que siempre se alejaba un paso más. Es ahí donde la narrativa se vuelve devastadora. El cineasta admite, en un murmullo que apenas se distingue del siseo de la cinta,
que pasó toda su vida buscando un significado en el celuloide, solo para darse cuenta de que el celuloide era precisamente lo que le impedía tocar la realidad. Había construido una pared de cristal entre él y la experiencia humana, y ahora, al final, no puede encontrar la salida. Al cerrar el archivo definitivo, nos queda una sensación de pesadez en el pecho, como si hubiéramos estado compartiendo su encierro voluntario. La pantalla vuelve a su estado de reposo, el silencio regresa a la sala, pero es un silencio distinto. Es el vacío que deja un hombre que intentó capturar el alma del mundo a través de una lente y terminó por entregar la suya propia a cambio. Nos deja como testigos de una tragedia que no puede ser redimida, un recordatorio de que, a veces, la ambición desmedida no nos conduce al pedestal de la historia, sino a una celda de aislamiento donde el único sonido es el eco de una visión que, al intentar ser eterna, se olvidó de ser humana. Somos los guardianes de esta ceniza digital, y mientras el equipo se enfría, solo nos queda la certeza de que algunas historias no son lecciones, sino advertencias grabadas en una piedra que eventualmente el tiempo terminará por borrar por completo. Hola a todos, bienvenidos a Cine Mágico. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta al video para apoyar el proyecto. El día de hoy vamos a discutir la película Raw. La historia comienza en un entorno donde la frontera entre la realidad y la ficción se desmorona de manera inquietante. Nos encontramos ante una grabación cruda que nos introduce en la psique de un protagonista atormentado, un individuo cuya ambición profesional lo ha llevado a un punto de no retorno. Este personaje, un cineasta obsesionado con la veracidad absoluta, recuerda a los grandes autores del cine de guerrilla, aquellos que creían firmemente que el arte solo tiene valor si conlleva un sacrificio personal real. Su carrera, marcada por fracasos tempranos y una búsqueda constante de la validación crítica, es el motor que impulsa esta espiral descendente. A medida que el metraje avanza, el espectador nota que el protagonista no solo busca documentar una historia, sino que intenta fabricar una tragedia. Es fascinante observar cómo su formación técnica se pone al servicio de una locura creciente. Él se inspira en el cine de vanguardia de los años 60, donde la cámara no era un observador pasivo, sino un arma que podía herir o transformar la esencia de lo capturado. Cada toma, cada movimiento de lente, refleja un hombre que ha perdido el norte ético. Sus declaraciones, que se filtran entre las escenas como confesiones a cámara, revelan a un hombre que ve a los demás como simples peones en su tablero artístico. Lo más perturbador es la lucidez con la que describe sus motivaciones. No es un villano de opereta, sino alguien que cree genuinamente que el dolor ajeno es un precio justo por la inmortalidad cinematográfica. La calidad visual del material, a veces granulada y otras sorprendentemente nítida, subraya esa sensación de estar viendo algo prohibido. Es como si el mismo equipo de filmación fuera un testigo silencioso de un crimen que se está gestando ante nuestros ojos. A lo largo del relato, es evidente que el director de esta pieza buscaba capturar el momento exacto en que la cordura se rompe. Hacia el final, la atmósfera se vuelve asfixiante. El protagonista, atrapado en su propia trampa, termina siendo la única víctima de su visión distorsionada. La lección que deja este documento es clara, aunque brutal. El arte llevado al extremo, despojado de cualquier rastro de humanidad, termina consumiendo a quien intenta dominarlo. Nos quedamos con la inquietante sensación de que, al mirar esta grabación, nos hemos convertido en cómplices silenciosos de una ambición que ha cruzado todos los límites posibles. Es una pieza que no busca complacer, sino confrontar, dejando una huella de incomodidad que persiste mucho después de que la pantalla se queda en negro. La psique del protagonista se desmorona con la misma cadencia con la que avanza el metraje, dejando al descubierto las cicatrices de una carrera construida sobre arenas movedizas. No estamos ante un hombre que simplemente ha perdido el rumbo, sino ante alguien que ha quemado sistemáticamente cada puente hacia la empatía en favor de una estética de la crueldad. Su formación, cargada de referencias al cine europeo de la posguerra, le ha proporcionado el lenguaje necesario para racionalizar lo irracional. Él no ve víctimas en el encuadre, sino materiales crudos, materia prima para su obra maestra, una que solo puede existir si los límites del decoro son vulnerados sin compasión.
Resulta aterrador cómo, en sus momentos de mayor introspección frente al objetivo, su voz no tiembla. Sus ojos, vacíos de cualquier atisbo de arrepentimiento, delatan a un individuo que ha confundido el prestigio artístico con una forma de divinidad. Él se ve a sí mismo como el heredero legítimo de aquellos documentalistas radicales que creían que la verdad absoluta solo se revelaba tras un trauma compartido. Esa convicción, nacida de años de anonimato y proyectos frustrados, ha mutado en una necesidad patológica de ejercer control absoluto, no solo sobre la cámara, sino sobre las vidas de quienes lo rodean. La tensión emocional en la cinta es casi física. Hay momentos en los que el encuadre se vuelve errático, reflejando el pulso acelerado de alguien que sabe que está cruzando una línea de la que no hay retorno. Ese detalle, captado casi por casualidad, es lo que nos permite atisbar al ser humano detrás del monstruo, un hombre aterrado por su propia irrelevancia, dispuesto a todo con tal de que su nombre sea recordado. La música, escasa y opresiva, funciona como el latido de un corazón que se acelera ante la inminencia de un colapso inevitable. Cuando el espectador contempla el desenlace, no puede evitar sentir una náusea profunda. No es el horror de lo sangriento, sino el horror de la frialdad con la que se ha orquestado todo. Es la crónica de una caída libre donde la ambición se convierte en un parásito que devora la ética hasta dejar solo una cáscara vacía. Al llegar al final de este documento, nos queda la sensación de haber presenciado un suicidio espiritual. El protagonista logró su meta de inmortalidad, pero el precio fue su propia humanidad, dejándonos a nosotros, los observadores, con la carga insoportable de haber sido testigos de su autodestrucción. Es escalofriante profundizar en los pliegues de su comportamiento, donde descubrimos que su obsesión no nació de un vacío repentino, sino de una erosión lenta y meticulosa. Durante sus años formativos, este cineasta devoraba textos sobre la estética del dolor, convencido de que la cámara podía actuar como un bisturí capaz de diseccionar el alma humana. Esta formación académica, lejos de enriquecerlo, funcionó como un mecanismo de defensa que le permitió distanciarse emocionalmente de sus actos. Para él, cada gesto de crueldad hacia sus sujetos de estudio era apenas una nota al pie en una sinfonía de prestigio que solo existía en su mente febril. Lo que más sobrecoge es el contraste entre su meticulosidad técnica y su desmoronamiento moral. En las tomas donde el enfoque se vuelve borroso, capturamos fragmentos de un rostro desencajado que, en un giro irónico, muestra más humanidad en su desesperación que en todos sus años de planificación cínica. Él buscaba la trascendencia a través de la lente, pero lo que finalmente registró fue el retrato de su propia vacuidad. Cada uno de sus colaboradores, desde los técnicos hasta los protagonistas involuntarios, eran tratados como extensiones de su equipo, engranajes desechables en una maquinaria cuyo único fin era satisfacer su sed de validación. A medida que el archivo llega a sus momentos finales, la atmósfera se vuelve casi irrespirable, cargada de una culpa flotante que parece emanar de la pantalla misma. Existe un silencio particular en el metraje, un silencio que no es ausencia de sonido, sino la ausencia de alma tras la toma de decisiones definitivas. Él intentó jugar a ser un dios del montaje, capaz de decidir qué retazos de realidad merecían ser vistos y cuáles debían ser silenciados, ignorando que la vida, en su forma más pura y cruel, termina por cobrarle su precio. Al final, el cineasta se convierte en un prisionero de su propia estética. La obra lo captura a él, condenándolo a habitar eternamente en esa cinta donde su ambición desmedida se revela finalmente como una forma de castigo autoimpuesto. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que cuando el arte se despoja de la compasión, solo queda la estática de una existencia consumida por su propio ego. El eco de sus palabras, registradas con una nitidez casi intrusiva, resuena en la mente del espectador mucho después de que la imagen se disuelve en el negro absoluto. Lo más revelador de este material es la forma en que el protagonista habla de su legado. No se refiere a su obra como un conjunto de películas, sino como una ofrenda a un altar personal que ha construido con los restos de sus relaciones personales. Durante años, sus amigos y colegas advirtieron la mutación gradual de su discurso,
pasando de una pasión legítima por la técnica narrativa a una retórica mesiánica donde solo él poseía la verdad sobre la condición humana. Aquellos que alguna vez compartieron set con él describen un ambiente de trabajo gélido, donde los errores no eran fallos de producción, sino fracasos existenciales que él castigaba con un silencio punzante y manipulador. Resulta desgarrador observar cómo, en las secuencias finales, su cuerpo refleja lo que su mente se niega a aceptar: el agotamiento extremo de quien ha vivido años en una simulación de realidad. Sus manos, que antaño manejaban el equipo con la precisión de un cirujano, ahora se muestran temblorosas, revelando una fragilidad que intenta ocultar bajo un lenguaje técnico y distante. Esta lucha entre la compostura profesional y el caos interno es lo que otorga a este registro su carácter de tragedia griega moderna. Él se creía el demiurgo de su propia historia, alguien capaz de controlar el flujo del tiempo y la emoción mediante el corte y el montaje, pero en realidad era un náufrago aferrándose a un tablón de madera podrida. Hay una escena particularmente reveladora donde, por un descuido, la cámara queda encendida mientras él cree estar fuera de campo. Allí no hay arte, no hay vanguardia, ni pretensiones intelectuales. Solo hay un hombre solo, murmurando frases incoherentes en un intento desesperado por convencerse de que el sacrificio ha valido la pena. Es ese momento de vulnerabilidad el que desmorona todo el castillo de naipes que había erigido durante años. La ambición, que él disfrazó de búsqueda artística, se revela como un refugio ante el miedo insoportable de ser, simplemente, un ser humano común. Al vernos reflejados en esa mirada extraviada, entendemos que este cineasta no buscaba capturar la realidad, sino huir de ella a través de un espejo distorsionado. La grabación deja de ser un documento cinematográfico para convertirse en un acta de defunción moral, un testamento de cómo la devoción desmedida por una idea puede convertir a un hombre en el verdugo de su propia alma. Lo que termina por sellar la naturaleza oscura de esta pieza es la manera en que el protagonista intenta, incluso en sus últimos momentos de lucidez, editar el caos que él mismo ha provocado. Es una negación patológica que resulta casi hipnótica. Incluso cuando la catástrofe es inminente y las estructuras de su vida personal se han desplomado por completo, él sigue viendo el mundo en planos y secuencias. Para él, el sufrimiento que ha causado a quienes lo rodeaban es apenas un efecto secundario necesario, una textura añadida a la composición final. Esta disociación cognitiva es lo que convierte a este registro en un estudio psicológico aterrador sobre la desconexión total. Existe una secuencia donde el lente captura su reflejo en una superficie metálica, y en ese instante preciso, la cámara parece cuestionar la integridad de quien la sostiene. La mirada del cineasta es la de un hombre que ha perdido el rastro de su propio nombre. Se ha convertido en un observador de su propia demolición, analizando su caída con la misma distancia clínica con la que antes juzgaba la iluminación de una escena. Es una paradoja cruel. Para lograr la veracidad absoluta que tanto perseguía, tuvo que aniquilar al ser humano que habitaba tras el lente, dejando solo una entidad vacía que se alimenta de la miseria del entorno. La frialdad del montaje final sugiere que, a pesar de todo, nunca hubo un aprendizaje. No hay redención en estos fotogramas, porque el protagonista es incapaz de comprender que la belleza que tanto buscaba no puede nacer de la explotación. Los espectadores que se asoman a este documento se enfrentan a un vacío existencial tan profundo que llega a ser contagioso. Se siente como si estuviéramos visitando un mausoleo construido con negativos de película y recuerdos destrozados. La lección implícita es demoledora. Cuando un individuo decide que su ambición es más importante que los lazos que lo atan al mundo, se condena a una existencia solitaria donde la única compañía es el ruido blanco de sus propios errores. Al terminar de ver la grabación, queda un pozo de amargura que difícilmente se disipa. Es la comprensión de que el protagonista no era un genio incomprendido, sino un hombre aterrorizado por la banalidad de su propia existencia. Alguien que prefirió destruir todo lo que tocaba con tal de crear algo que, irónicamente, carece de vida porque carece de corazón. Nos deja con la certeza de que algunas historias no deberían ser contadas, y menos aún capturadas,
si el precio a pagar es la entrega total de la empatía al altar de una visión que, al final del camino, termina siendo el verdugo de su propio creador. El legado de este registro no termina con el fundido a negro, sino que comienza a infectar la memoria de quien lo observa, como una mancha de tinta que se expande sobre papel fino. Resulta inquietante reflexionar sobre el destino de los archivos que no llegaron a incluirse en la versión final de su obra. Esos fragmentos que seguramente contienen los gritos silenciados y las súplicas que él decidió descartar en la sala de edición por considerarlas estéticamente irrelevantes. Ese es el verdadero terror, la existencia de un archivo oculto, una caja de sombras donde se almacena la humanidad desechada. El cineasta, en su delirio, llegó a convencerse de que el material descartado era un peso muerto, un lastre que impedía el vuelo de su visión artística, sin comprender que era precisamente en esos restos donde residía la única verdad honesta que jamás fue capaz de capturar. La arquitectura de su mente se hace evidente en la disposición de los archivos. Todo está meticulosamente catalogado, con fechas, horas y anotaciones al margen que clasifican el dolor ajeno como si se tratara de niveles de exposición o tipos de película. Es una frialdad matemática que estremece, especialmente al comparar su rigurosidad técnica con el caos emocional que provocaba a su alrededor. Se percibe que el protagonista buscaba una especie de purificación a través del trauma. Él creía, con una fe ciega y casi religiosa, que si lograba filmar el momento exacto en que una persona pierde la esperanza, capturaría la esencia divina de la tragedia. Esta búsqueda, sin embargo, nunca produjo una obra maestra, sino un abismo que terminó por engullirlo por completo. A estas alturas del metraje, ya no sentimos pena por él, sino una creciente hostilidad hacia esa cámara que parece ser su único órgano vital. El dispositivo ha dejado de ser una herramienta de registro para convertirse en una extensión de su propia patología. Un ojo ciego que todo lo ve, pero nada siente. Cada vez que el encuadre se vuelve inestable, sentimos la urgencia de apartar la mirada, de abandonar esa habitación claustrofóbica donde la vida se mide en fotogramas y no en latidos. La paradoja es que, al tratar de documentar la realidad en su forma más pura, lo único que logró fue construir una cárcel de celuloide donde él es, a la vez, el carcelero y el único prisionero. Finalmente, el espectador entiende que la verdadera tragedia no es el colapso del cineasta, sino la persistencia del documento. La cinta existe, está ahí, funcionando como un artefacto radiactivo que sigue emitiendo la misma desesperación que se vivió durante su creación. Es una lección sobre la vacuidad de la ambición artística cuando se separa de la ética. Un recordatorio de que, al intentar capturar la realidad para convertirla en arte, corremos el riesgo de asesinar la verdad en el proceso. La pantalla se apaga, pero el eco de su obsesión persiste, dejando claro que algunos hombres están destinados a ser consumidos por el fuego que ellos mismos prendieron, dejando solo cenizas y una grabación que nadie, en realidad, debería haber visto jamás.